hasta una semana que sea necesario. Protestas y quejas por altos precios de la carne de pollo no logran detener la escalada del producto. Hay que ser respetuoso de la ley. El sacerdote apresado en Bonao acusado de violar a una menor tendrá que defenderse solo porque la iglesia no lo protegerá. Nuevos compromisos para frenar los feminicidios que siguen sumando muerte de mujeres en República Dominicana. Yo le confieso sentir vergüenza hoy de ser diputado. Y en el protagonista de la semana, la rebelión del más joven de los diputados dominicanos por aprobación de proyectos al vapor. Esto y mucho más a continuación en El Puerto, la revista de investigación a fondo, con William Rodríguez. Saludos, gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Los altos precios en la carne de pollo se mantienen, a pesar de que la población apoyó el llamado a un día sin pollos celebrado el pasado martes. Las quejas por los altos precios de la carne de pollo son generalizadas, mientras los consumidores protestan y dejaron de comprar el producto por un día. Los productores dicen que están casi quebrados. Usted no puede decirme a mí el precio que hay que vender a 39 si usted no sabe lo que cuesta un pollo. Nosotros traemos el 82% de lo que cuesta producir un pollo. El pollo que se va a dejar consumir mañana, la gente se lo va a comer pasado mañana. Y el vaticinio de las autoridades es que el pollo siga aumentando. Así lo expresó el viceministro de Agricultura, Héctor Acosta, quien atribuye las posibles nuevas alzas a la sequía que afecta a productores de maíz y soya en Estados Unidos. El presidente Obama acaba de reunirse con el ministro de Agricultura de los Estados Unidos y acaban de pasar de alerta amarilla a alerta roja esa zona, porque es una sequía más grande que en los últimos 25 años. Evidentemente eso va a impactar los niveles de producción de maíz y soya y evidentemente puede afectar los niveles de precios. De su lado, los representantes de mataderos industriales de pollo reconocen que la especulación está incidiendo en la movilidad del precio de la carne blanca. Sin embargo, precisan que los altos costos de producción provocan también el incremento de la libra del producto. Que un quintal de alimento son ¿cuántos dólares? $4 por la taza, pero un quintal de harina de soya me va a costar más de $28 y me costaba 23. Un quintal de alimento va a costar alrededor de 250, 300 pesos más. Si cuesta 300 pesos más y un pollo se come 8 libras de alimento, 3 pesos por libra, por 8 libras son 24 pesos más el costo de un pollo en alimento. Pese a las reuniones que viene sosteniendo la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados con los sectores que intervienen en la producción y distribución, además de la comercialización del pollo, aún no se citan los factores que han determinado el incremento en el precio de ese tipo de carne. Y lo que estamos valorando en la Comisión Permanente de Agricultura en esta mediación es cómo permitir un instrumento que pro consumidor y el Ministerio de Agricultura pueda determinar cualquier nivel de especulación en uno de los componentes de los eslabones que van desde el esquema de producción hasta la comercialización. En días anteriores, los productores lamentaron que el denominado Día Sin Pollos ocasionó entre 90 y 100 millones de pesos en pérdida a ese sector. Y 24 horas después del denominado Día Sin Pollos, se sentían las quejas de las amas de casa porque los precios se mantenían en el mismo nivel o más alto que el día de esa protesta. La admisión no se dio porque el precio sigue igual. Además de que imagínate, como madre de casa y ama de hogar,
cuando uno tiene los chelitos y rinden un poco, uno compra su pollo, porque lo que es res, cerdo, no podemos adquirirlo. Entonces nos vamos al pollo, a veces andamos en los supermercados buscando lo más económico, pero lamentablemente... Los colmados especulan demasiado, hacen ofertas que no son ofertas, ponen el pollo a veces hasta 10 pesos más de lo que debería. Si es una semana, que coman berenjena, tallota y que lo acompañen con otra cosa. Hoy se siente todavía el efecto de que la gente no está dispuesta a seguir comprando los pollos caros. En tanto, la directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, dijo que el llamado a un día sin pollo se cumplió en más de un 90%, ya que asegura la población no acudió a comprar la carne blanca y que muchos establecimientos que lo comercializan no abrieron. Y en efecto, el día sin pollo se recibió un gran apoyo de los diversos sectores de la capital. Tenemos que apoyar, porque nosotros que vivimos del día a día, comprando con 500 pesitos, 200 pesos de pollo para una familia de 7, que son 2 libritas, no alcanza. No voy a comprar pollo hoy, no, porque tenemos que luchar para que el pollo se baje de precio, porque está muy caro. Algunos vendedores vieron reducir sus ventas porque la gente prefirió comprar otros productos y apoyar el boicot a la carne de pollo. En este momento no se está vendiendo ni el 30% de pollo. Pues yo vendí aquí 4 o 5 quintales, estoy vendiendo 1 y 1 y pico. Mi hermano, tú sabes que el dominicano apoya la huelga, pero nosotros tenemos que vender porque hay muchos consumidores. Y la comida rápida nosotros vendemos a comedores. La venta ha bajado un poquitico más, sí. Hoy ha bajado un poquito más. Pero la única facilidad que tengo yo para ya contener la comida diaria es aquí. Y hubo algunos que pidieron extender la protesta hasta que se lograra una rebaja en el precio de ese tipo de carne. No lo quieren bajar. Yo prefiero 20 veces comer carne de res, comer arenque, bacalao, espaguete, lo que sea, pero no pollo a ese precio. Un mes yo quiero que dure si comer pollo. A mí no me afecta. Y a muchos, quizás a muchos ciudadanos tampoco le afecta. Ahora hay que esperar qué va a pasar en lo adelante por la situación de los altos precios de este producto de consumo masivo. Otro tema que ha generado reacciones en los últimos días es el anuncio del alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, de que se busca implementar un programa que va a regular el tránsito en las principales avenidas del centro de la capital. Ya Roberto Salcedo sometió al análisis de la Sala Capitular del Distrito Nacional un estudio técnico denominado Proyecto de Maximización de Capacidad Vial, elaborado por la constructora Norberto Odebrecht, que de ser aplicado reduciría hasta en un 60% los entaponamientos en las calles y avenidas de mayor tránsito vehicular, incluidas en las llamadas horas picos. Según los técnicos que hicieron el estudio, el más grande impacto en términos positivos se conseguirá en la 27 de febrero con Tiradentes, donde el tránsito vehicular se agilizaría en un 60%. En las demás vías el tránsito quedaría despejado en porcentajes que van desde 32, 34, 25 y 42%. El estudio se implementaría inicialmente en 16 puntos y una segunda etapa en las calles y avenidas del Polígono Central, que comprende los sectores de Naco, Piantini, Evaristo Morales, Julieta, y continuaría en el ensanche Quisqueya, El Millón, entre otros. Con este proyecto queda sin efecto una propuesta para organizar el tránsito que había sometido al Cabildo el regidor PRDista Waldis Tavera, quien respalda la propuesta presentada por el alcalde. Que antes de conocer ese proyecto, el Consejo debe decidir sobre otros proyectos que tienen que ver con el tránsito y que tienen más tiempo en el Consejo, pendiente de decisión, como son la reglamentación del tránsito en la avenida George Washington, que tiene 1 año y medio en la Comisión de Tránsito y no se ha producido una decisión sobre ello. Entonces, si hay un proyecto que tiene 1 año y medio en la Comisión, no es posible que quieran
como dice el alcalde, que en 1 mes y medio, 2 meses eso va a estar funcionando, que el que tenga año y medio lo tengan engavetado. Entonces, tenemos que decidir por lo que tuvo más tiempo en la comisión para luego conocer lo que acaba de llegar. Porque Odebrecht quiera que eso se termine de una vez, no se puede violentar el orden que tiene que existir en la salida de los expedientes que llegan al Consejo. Taveras hace algunas observaciones a la pieza que cree debe ser bien estudiada por el impacto que tendría en diversos puntos. No le veo muchas objeciones. La preocupación mía es que hay que ponerlo en vistas públicas porque van a haber muchos comercios que van a ser afectados. Algunos de manera positiva, otros de manera negativa. Lo otro es que tengo la preocupación con la reformulación de todo la acera del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En el lado de la Ortega C, que se habla de producir una reducción. Otros regidores del PRD también respaldan el proyecto, pero creen que debe ser bien debatido. Vamos a estudiar, pero creemos que es un proyecto que ha llegado para beneficio de nosotros poder proporcionarle a la ciudad, a la ciudad de la capital, lo que es el descongestionamiento que está teniendo toda esa parte, las señalizaciones, van a tener muchas de las vías y así nosotros poder, a pesar de que el proyecto acaba de llegar a la sala, nosotros lo vamos a estudiar para nosotros dar nuestras recomendaciones. También respaldan esta iniciativa algunos empresarios del sector turístico. Hemos visto la necesidad de crear un sistema que permita por lo menos mejorar el tráfico de la ciudad, sobre todo en la zona colonial. La Asociación de Industria también respalda la iniciativa municipal, aunque entiende que debe ser parte del proyecto de modificación de la Ley 241 de Tránsito que cursa en el Congreso Nacional. Para que esto sea una regulación a nivel nacional que no provoque una situación de distorsión frente a otras alcaldías, frente a otros ayuntamientos, porque el transporte es intermunicipal. Entonces, si bien estamos de acuerdo en que es necesaria un reordenamiento, una regulación del tránsito y que se castigue a aquellos que violan la ley de tránsito, necesitamos modernizar nuestra legislación de cara a que el transporte de carga sea más ágil, menos traumático, pero también que responda a las necesidades que tenemos las empresas. Julio Gifres dice que otros alcaldes deben imitar la iniciativa de Salcedo para poner coto al caos y desorden vehicular que muestran muchos polos turísticos del país. No ha habido planificación del tráfico en los polos turísticos. El ejemplo más claro lo tenemos no solamente en La Terrena, lo tenemos en Cabarete, lo tenemos en Bávaro, lo tenemos en todos los polos turísticos. Hay una anarquía realmente en el tráfico. El proyecto ya anunciado por el alcalde Roberto Salcedo para el reordenamiento vial se suma a otro denominado Ruta Turística de la ciudad de Santo Domingo. Que nos permite entonces, a través de la autopista del Coral, que será inaugurada próximamente, pues tener la capacidad para recibir un flujo de turistas entre 4, 5 a 6 mil turistas que puedan venir diariamente aquí al Distrito Nacional. En breve, la advertencia de un especialista por el auge de la diabetes en el país. Además, la suerte de un sacerdote acusado de violar a una menor en Bonao. Y más adelante, en el protagonista de la semana, la rebelión del diputado más joven por la forma de aprobar proyectos sin leerlos. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr, y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do.
Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. El auge que ha tomado la diabetes en la República Dominicana mantiene muy preocupados a diversos sectores. Y es por eso que hablamos con el doctor Víctor Cabrera para que nos explique por qué más de 2,5 millones de dominicanos están afectados por este mal. Por el ritmo al que avanza la diabetes, podría convertirse en una pandemia, por lo que hay especialistas que creen que es tiempo de dar la voz de alerta para que la población tome conciencia. La preocupación más vital es la ignorancia de la enfermedad. Y cuando llamo ignorancia de la enfermedad, llamo a eso ignorancia de la población en general. La familia, la sociedad, médicos y en sentido global hasta el Estado. Cuando menciono médico, el médico tiene la muy buena intención de ayudar al paciente. Pero yo no hablo del médico de Santo Domingo, hablo de los médicos que están lejos de la ciudad y que de una manera u otra no conocen en realidad cuál es el fruto a corto y largo plazo de esta enfermedad, debido a los desconocimientos del avance de la enfermedad y del avance en el manejo de las complicaciones, y que por ende a la distancia llega muy poco ese tipo de avance. Es que en el país en la actualidad pasan de 2,5 millones los afectados por la diabetes. ¿Qué se debe? La alimentación, la no aceptación propia de la enfermedad. Hay un refrán viejo en los pacientes que se le diagnostica la diabetes, que ellos mismos se llaman, yo soy prediabético, pero no tengo tratamiento porque no soy diabético. O sea, se contradicen por no aceptar su enfermedad. Eso es lo básico. Y al vivir cotidiano de la enfermedad, a cómo se vive ahora mismo en el mundo y cómo se está viviendo en nuestro país el auge de las industrias, el auge de la vida rápida, hace que los factores que vienen con uno, esos factores hereditarios que pueden venir ahí, como los factores alimenticios, la obesidad y todo eso se suma después que tienen la enfermedad, al no controlarlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista prácticamente de sentido emocional de la propia enfermedad. El doctor Víctor Cabrera es cirujano y a él le duele la cantidad de dominicanos que está perdiendo la batalla por esa enfermedad y cree que enfrentar la diabetes es una tarea de todos. Y la propia sociedad entiende que lo que hay que curar la enfermedad cuando viene. Y el mejor éxito de la medicina es prevenir llegar a la enfermedad. Un buen control alimenticio del paciente, un buen control de su peso, de la vida cotidiana de ellos, de todos los factores externos que puedan venir, como es el tabaquismo, el alcohol, una vida moderada de todo eso, se puede prevenir la enfermedad. Estoy hablando de una buena educación y que el paciente acepte que tiene su enfermedad. Un estudio realizado por Efricar II asegura que la diabetes alcanza en la actualidad al 9,9% de los dominicanos, cuando en 1998 solo afectaba al 5%. Bueno, se va a incrementar. Si en los últimos 5 años hemos tenido un incremento por encima de un 10% en lo que era anterior al 2007, yo creo que para el 2015, 2017, la población tendrá por encima de 3 millones de habitantes si no se cuida, si no toma la medida de precaución, como debe ser. Y una de las medidas es que el paciente vaya al médico una vez sienta algunos de los síntomas de la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas que indican que una persona puede tener diabetes? Los libros dicen y hablan de la 3P. Polidipsia, que significa mucha sed. Polifagia, o al revés, polifagia, que significa mucha hambre, come mucho el paciente. Y poliuria, que va mucho al baño a orinar. O sea, la 3P, polidipsia, polifagia y poliuria. Y dice que son varios los factores que pueden provocar la diabetes. Hay factores hereditarios que juegan y principalmente la diabetes tipo 1 que viene de la infancia. Hay diabetes que el paciente la adquiere a través de los años por factores genéticos.
y la diabetes que se adquiere por obesidad mórbida. Los pacientes obesos que duplican su peso, su páncreas tiene que manejar una mayor cantidad de masa global, de masa magra en el organismo, y esto conlleva a una menor producción de insulina. Y si se produce menos insulina, entonces la glicemia va a aumentar. Esta última enfermedad en estos pacientes, cuando se adquiere, hay tratamientos para ello que pueden curarla, como ese tratamiento de la cirugía bariátrica, que pone al paciente a rebajar libras rápidas en poco tiempo. Y eso quita la enfermedad del diabetes, y eso está demostrado ya que puede curar la diabetes. Una de las críticas que se hacen en el país es que esta enfermedad muchas veces se detecta tarde. No, es que el paciente no acepta la enfermedad temprano. Ese es el problema. Y la gran mayoría de pacientes se detectan en una sala de emergencia debutando con la diabetes, con algo grave que es la cetoacidosis diabética, que es grave, es mortal. Entonces ahí se detectan cuando el paciente está debutando con la sintomatología, que llega deshidratado, con una deshidratación severa, muchas veces incoherente o inconsciente, con unos niveles de glicemia por encima de 500, 600 hasta 700 miligramos por decilitro. Entonces ya eso se hace grave en el paciente. Cuando ese paciente debuta en la emergencia con este tipo de enfermedad a ese nivel, por lo regular, más del 70% ya tiene daños o complicaciones colaterales a la enfermedad de diabetes. El doctor Cabrera insiste en que lo más importante es que la población acuda al médico una vez sienta algunos de los síntomas de la diabetes. Usted debe acudir inmediatamente al médico. Inmediatamente debe acudir al médico. Me está dando mucha sed, me está dando mucha hambre, estoy comiendo de más y estoy comiendo mucho más cosas con grasa, mucha más cosas con dulce. Eso me hace pensar a mí que algo anda mal. Y si además de eso estoy orinando mucho, tengo que visitar a un médico urgente, a un diabetólogo o un endocrinólogo urgente. Recuerda que un simple examen de la sangre puede salvar la vida en la medida que se detecte rangos elevados de azúcar en la misma. Un simple chequeo de los pies puede impedir la amputación de uno de los miembros de nuestro cuerpo más importante, según este especialista. Ahora mismo, como estamos hablando, deben estar realizando alrededor de 10 o 15 amputaciones en el país por pie diabético. Entonces, eso es grave. O sea, ya las amputaciones deben dejar, es un mito. O sea, hay mucho medio en el país para lograr evitar una amputación en los pacientes diabéticos. ¿Cómo se puede lograr evitar una amputación en un paciente diabético? Investigando la causa esencial del origen del pie diabético. Si es por causa nerviosa, que es la más frecuente, o si es por causa vascular, que tiene que ver con el sistema sanguíneo. Si detectamos que el problema es neuropático, programamos al paciente, enseñamos al paciente a cuidar el pie, enseñamos al paciente cuáles son las medidas que tiene que usar para poder mantener el pie bajo un riesgo menor. Si el problema es vascular, detectamos clínicamente el nivel del daño que puede tener y lo referimos sencillamente donde un cirujano vascular intervencionista, un radiólogo intervencionista, que por un procedimiento mínimo puede destapar la arteria que está tapada y ese paciente regresar el daño que tenía y no amputársele la pierna. El médico aclara que no a todos los pacientes diabéticos se le tiene que inyectar insulina. No todos llegan a inyectarse insulina. Esos pacientes que llegan a inyectarse insulina es debido precisamente a que la producción de insulina está muy por debajo y hay que aplicársela externamente. El paciente que es diabético se controla, o sea, en su gran mayoría es controlado con hipoglucemiantes orales, o sea, medicamentos que van a disminuir la glicemia por vía oral, que no van a tener la contraparte de la insulina externa porque su organismo produce todavía cierto tipo de insulina. Ojalá que la gente busque asistencia cuando tenga algunos de los síntomas de esta enfermedad, como lo hace Sujei Peña, la madre soltera cuya hija de 12 años está afectada por un tumor maligno en el cerebro y que busca ayuda para el tratamiento de esa menor. Odalice Dano Peña, de 12 años, será sometida a una resonancia magnética para verificar todos los detalles del tumor en el cerebro que la mantiene en tratamiento médico desde hace más de un año.
Luego de ese estudio, los médicos determinarán el curso del tratamiento a la jovencita que fue operada en julio del año pasado del referido tumor, pero que cuando se verificó el mismo había crecido, por lo que los especialistas advirtieron a la madre que se requeriría de una segunda cirugía. La radio y la quimio terminó en diciembre. Entonces, cuando le tiraron un estudio de esa resonancia, salió que el tumor había crecido más. ¿Y ahora después no? Sí, después de la cirugía. Ha crecido más, el doctor me puso cita para hacerle la cirugía otra vez. Cuando fui, que preparé los papeles para la cirugía, me dice que vamos a esperar. Me siento un poquito mejor, no de que estoy bien, pero me siento un poquito mejor porque estoy confiada en Dios también. Tras la resonancia magnética, los médicos podrían fijar la fecha para la nueva cirugía y la madre de la menor dice estar confiada de que el tratamiento sea positivo y su hija logre recuperarse de ese mal. En breve, más acciones de las autoridades para enfrentar los feminicidios. Además, la posición de la iglesia sobre el sacerdote acusado de violación en Bonao. Y más adelante, la rebelión de un legislador que se avergüenza de formar parte de la Cámara de Diputados. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr, y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do. Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. La lucha en contra de los feminicidios logra sumar nuevos sectores y esta vez la jefatura de la Policía Nacional dio un paso hacia adelante en busca de frenar los asesinatos de mujeres en República Dominicana. ¿Qué hacer para frenar los frecuentes feminicidios en República Dominicana? Ha sido una tarea para muchos sectores que dicen estar preocupados por la cantidad de mujeres que pierden la vida en el país. Y fue por ello que la Policía Nacional inauguró una unidad especializada en atención a mujeres víctimas de violencia, la cual está autorizada a entrar a las residencias de las víctimas sin tener que esperar una orden judicial. Es que en el país hay alarma porque en el año 2011 al menos 233 mujeres fueron asesinadas y en lo que va de año la cifra alcanza 113. Conforme a las cifras de la Policía Nacional, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional son los lugares donde más muertes violentas se han registrado. En el 2011 fueron 64 las mujeres asesinadas y en lo que va de año suman 36. Seguido por San Cristóbal con 11, por igual Santiago, Puerto Plata con 7 y La Vega con 5. La Policía Nacional, conmigo al frente del Consejo Superior, no toleraremos negligencia a los oficiales de ningún rango. Cuando ocurra un hecho, y ojalá que no ocurra, y se presente una denuncia de que fue por culpa de la negligencia policial, nosotros tomaremos las medidas adecuadas para que ese caso no se vuelva a repetir. Entre los últimos casos de violencia contra la mujer está uno que ha consternado a la sociedad dominicana y es el de la jovencita Iliana Rubí Ovalle Rosario, de 13 años, ocurrido en Tamboril de Santiago, quien fue asesinada por su pareja Luis Martínez García, de 18 años, quien terminó quitándose la vida luego de cometer el crimen.
Y son diversas las causas que pudieran incidir en la violencia contra la mujer, como explica el director del Centro Conductual para Hombres. Lo primero que tomamos en cuenta es que es una elección, es una conducta que la persona elige con una finalidad, que en este caso es apoyarse en alguna forma de ventaja sobre la otra persona, y sobre esa base hay el interés de someter y controlar a esta otra persona, teniendo como resultados secuelas de daños a nivel psicológico, patrimonial, sexual o físico. Los hechos en que mueren son tan frecuentes que preocupan a diversos sectores. Que cada empresa de zona franca en todo el territorio nacional, hay 553 empresas en 37 de las 32 provincias del país, tengan conocimiento pleno de cuál es el destacamento y cuál es el centro especial de la Policía Nacional que esté encargada para atender lo que tenga que ver a todo lo relacionado con la violencia intrafamiliar. Hemos adiestrado un cuerpo de agentes con las capacidades para manejar los casos en los que se cometan violencia de género e intrafamiliar a fin de garantizar la protección e integración física y emocional de las víctimas. Mientras hay abogados que también hacen propuestas diversas para frenar esta práctica. Hay definitivamente un aumento y un descuido de las autoridades, principalmente del Ministerio Público, que permite que los agresores sean puestos en libertad bajo la solicitud de medida de coerción consistente en garantía económica. Mira, yo entiendo que lo que ha pasado con el asunto de los feminicidios es que se ha subrentado, porque desde el principio de la República han habido feminicidios. De que hay una tasa, ahora mismo tú tendrías que verlo estadísticamente en función de la cantidad de personas que existen en el pueblo dominicano. Pero también hay una cosa que yo entiendo, el Ministerio Público sí está trabajando y está poniendo las correcciones del lugar. Lo que pasa es que somos un país muy sui generis y difícil de manejar. El asunto debe de verse desde el punto de vista de la familia, valores, principios, que es lo que el sistema no está inculcando en los barrios dominicanos. Ustedes tienen que observar la fuente o en el ámbito donde se está suscitando este tipo de situación. Personas con poco conocimiento, poca educación, aislada de la sociedad, del metro, de la urbe. En diversos puntos del país son varias las manifestaciones que han organizado entidades que dicen estar preocupadas por el auge de los feminicidios. Y hay legisladores que buscan endurecer las penas para los hombres que abusen de las mujeres, mientras otros acusan a los jueces de emitir sentencias benignas contra hombres acusados de agredir a mujeres. Bueno, sí, son benignas, sobre todo en el procedimiento, el tratamiento que hay con los fiscales, la unidad de género, que no le dan seguimiento, y entendemos que la libertad debe de ser la regla, la prisión la excepción, pero lamentablemente aquí para la delincuencia hay demasiado leyes que son benignas y procedimientos sobre todo. Otros buscan que las autoridades tengan más presencia en los barrios a través de programas preventivos a fin de crear conciencia a las personas sobre las graves escuelas de la violencia intrafamiliar. No es sencillamente aumentar las penas, sencillamente es mejorar la calidad de vida de los menores, mejorar la calidad en las escuelas, que los niños de pequeños puedan conocer que una mujer no se maltrata, que una mujer se trata bien, que uno es hijo de una mujer y evidentemente uno debe de no maltratar bajo ninguna circunstancia. Ojalá también los jueces hagan su papel e impongan las sanciones a tiempo a los hombres denunciados por su pareja. Y hablando de denuncia, eso fue lo que hicieron en Bonao los familiares de una joven de 15 años que fue abusada por un sacerdote que hoy está preso. Después de una larga espera, se presentó ante las autoridades de Bonao un sacerdote que estaba acusado de abusar de una menor, y en cuestión de horas, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente impuso 3 meses de prisión en la cárcel de la isleta de Moca como medida de coerción al padre Alberto Zacarías Cordero Liriano, de 40 años. La jueza Rosa María Almonte tomó la decisión por entender
que hay elementos de pruebas que incriminan al religioso, quien es acusado de violar sexualmente a una menor de 15 años. El abogado de la parte querellante, Andrés Estrella, dice que se sintió a gusto con la medida, pues explicó que sí existen elementos probatorios de la alegada culpabilidad del padre Cordero Liriano. En Bonao, algunos feligreses acudieron al Palacio de Justicia para expresar su respaldo al sacerdote. La mía andaban al cine, a Santiago, donde quiera con él, solo. Y nunca hubo problema porque yo interrogaba a mis hijas. Y mis hijas nunca. No, ahí no ha pasado nada. Yo estoy segura que no. Él me decía que yo era su hija, que era su ahijada. Y nunca, entre nosotros nunca pasó nada al contrario. Él me aconsejaba, me decía, mira, las cosas son así, así. ¿Por qué no la ponía ella de frente para que ella hable y diga lo que está pasando? Él anoche dijo que no quería periodistas en su casa, que no quería que los periodistas hablaran. Y que a ella nadie le iba a interrogar. Y votó a Alicia Ortega de frente de su casa. Mientras en Santo Domingo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez advertía que si el padre Cordero es encontrado culpable, tiene que abstenerse a las consecuencias y se le prohibirá ejercer como sacerdote. Lamento muchísimo la situación de este joven sacerdote, pero si realmente se equivocó, él tiene que pagar las consecuencias de su error. Manifestó que si el padre es responsable del hecho que se le imputa, la Iglesia Católica no lo defenderá, pero que si por el contrario se demuestra que es inocente, la suspensión automáticamente se caerá. O sea que es, primero, si es cierto esto, ya Monseñor Camilo hizo de suspenderlo a divinas. Prohibición de ejercer el ministerio. Eso no se discute. Apenas hay una acusación, si él se declara, se le declara o se le puede que es inocente, entonces nada, la suspensión automáticamente cae. Si es culpable, pues la Iglesia no tiene que defender, sino simplemente que se tengan las consecuencias. Informó que el religioso acusado no será votado de la Iglesia, aunque sí suspendido del ministerio. Es que no se puede votar. Yo he tenido casos en que un sacerdote lo suspendo a vivir, de la sanción canónica. O sea, prohibirle el ejercicio del ministerio. Votarlo no, De su lado, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, calificó de penosa y repudiable la situación por la que atraviesa el padre Cordero Liriano. Agripino Núñez Collado reconoce que la Iglesia Católica en el país se ve afectada en su moral por la actuación de unos de sus representantes. La suerte de ese cura está en poder de la justicia dominicana. Pasamos a otro tema, porque en el PRD ahora se ha desatado una lucha por el control de la organización y se suman nuevos miembros al grupo de Miguel Vargas Maldonado. Como parte de un llamado programa de crecimiento del PRD, Miguel Vargas comenzó la juramentación de algunos seguidores de la organización. Con ese padrón militante tendremos todos, como Partido Democrático, tendremos la garantía de que no van a existir manos extrañas que puedan decidir por el Partido Revolucionario Dominicano en la elección de candidatos. Fueron 200 los jóvenes que se integraron como militantes formales del PRD. Lo que sorprendió es que en el grupo habían algunos colaboradores directos de Hipólito Mejía juramentándose con Miguel Vargas. Todos conocemos y sabemos, y ha sido nuestro objetivo, nuestro propósito, la necesidad de tecnificar, de modernizar nuestro partido. Uno de los juramentados fue Hidelker Morrison, quien fue el vocero del Centro de Cómputos del Comando de Campaña de Hipólito Mejía en las pasadas elecciones. Creo que ese es el espíritu con el que yo vengo hoy a esta organización, con el sueño de que en pocas semanas, en pocos meses, todos estemos monolíticamente unificados en la institucionalidad que ya se expresó en los tribunales de la República, y hay que reconocer el Estado de Derecho que vivimos en el país, independientemente de cuál sea nuestra valoración particular al respecto. También están entre los nuevos miembros del PRD los ingenieros Starling Ramírez, Leonardo Lemos, Elmison Delolver, Nelson Guzmán y Luis García. Además, Joel Paulino, quien es abogado, Mercedes Frías, educadora, José Chevalier, contador, los analistas de sistema Juan Holguín y Angie Matos, así como Jonathan Núñez,
técnico en informática, entre otros. El presidente del PRD explicó que promueve la apertura de puertas y ventanas del partido a nuevos sectores. Bienvenido una vez más a los consejos de belleza. Estamos aquí transmitiendo desde el área de peluquería de lo que es el Caribbean Fashion Week. Tanto ellos como yo seremos los responsables de los peinados que estarán en este maravilloso evento bajo la condición de Lucy Perrone. Pero también tenemos lo que es el cambio paso a paso de la señora Australia Herrera y también nuestro tips y el peinado acostumbrado de la semana. Veamos. Peinado ante una situación inesperada y podrás lucir como una actriz de Hollywood. Bueno, señores, estamos aquí en el hogar de las... Todo va a salir bien, porque paso a paso todo ha salido bien. En breve, en el protagonista de la semana, el diputado más joven nos cuenta por qué se avergüenza de ser legislador. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr. Y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do. Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Hoy comenzamos en este programa el segmento El protagonista de la semana y en esta entrega está dedicado a un joven diputado por la provincia de Puerto Plata, quien esta semana confesó que siente vergüenza de ser legislador. El diputado de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, dice sentirse avergonzado como legislador al ver cómo la Cámara Baja aprueba préstamos por más de $200 millones sin leerlos. Yo le confieso sentir vergüenza hoy de ser diputado. Y siento vergüenza al sentarme con un grupo de hombres y mujeres que aprueban proyectos sin leerlos. El legislador se pregunta cómo es posible que por encima de la necesidad de cualquier pueblo sean aprobados contratos de $200 millones sin ningún tipo de estudio. ¿Cómo es posible por encima de la necesidad de cualquier pueblo que se aprueben contratos de $200 millones sin leerlos? Paliza es el más joven de los diputados dominicanos y quiere que en el Congreso se trabaje de manera correcta. Eso es un insulto a la propia función de ser legislador. Y es una vergüenza hoy serlo, por encima de la necesidad de Santiago o de cualquier pueblo. José Ignacio Paliza manifestó que con este tipo de accionar los diputados no están representando a nadie. Yo pienso, presidente, y me excusan, que debemos de reflexionar sobre nuestros propios roles y pensar la labor específica que se nos ha dado. Hoy nosotros no estamos representando debidamente ni a Santiago ni a ninguna otra provincia que podamos nosotros tener a bien aquí representar. El legislador, quien hizo su exposición al agotar un turno en una sesión de la Cámara, fue llamado a la atención por el presidente de los diputados, quien le dijo que estaba fuera del tema. Recuerdo, escúcheme, le doy la palabra que estamos en el punto 8.1.2. Igual, señor presidente. El joven legislador aprovechó su turno para invitar a sus colegas a reflexionar. Yo pienso, presidente, y me excusan, que debemos de reflexionar sobre nuestros propios roles y pensar la labor específica que se nos ha dado.
Hoy nosotros no estamos representando debidamente ni a Santiago ni a ninguna otra provincia que podamos nosotros tener a bien aquí representar. Tras estas declaraciones del representante de Puerto Plata, algunos legisladores se pronunciaron de acuerdo con él, alegando que es cierto que algunos proyectos son sancionados al vapor en la Cámara Baja. Entre ellos citaron como ejemplo el recién aprobado presupuesto complementario de más de 71.000 millones de pesos que fue sancionado de urgencia. De esta forma llegamos al final del Puerto, la revista de investigación a fondo. Muchas gracias por estar con nosotros y les esperamos en una próxima entrega.